Como un fantasma que atraviesa una habitación cerrada sin mover una sola cortina, el F-35 Lightning II se deslizaba sobre las aguas del Caribe, invisible para los sistemas que intentaban darle caza. Eran las 4:47 de la mañana, hora de Venezuela. A 12.000 metros de altitud, el mayor James Viper Patterson mantenía su aeronave, con código de identificación AF210074, en un perfil de vuelo estable. Este caza de quinta generación, valorado en $94 millones, realizaba una misión de reconocimiento electrónico que se había vuelto habitual en los últimos meses. Patterson, un veterano con más de 1000 horas de experiencia específica en este modelo y misiones de combate real en Siria e Irak, supervisaba cómo los sistemas de inteligencia recopilaban datos de las emisiones de radar provenientes de la costa venezolana, situada a unos 185 kilómetros al sur. El avión que Patterson pilotaba representaba la culminación de 2 décadas de desarrollo tecnológico y una inversión superior a los $400.000 millones. Su diseño estaba centrado en la baja observabilidad, una tecnología que reduce la firma de radar del aparato al tamaño de una pelota de golf. Esta capacidad se lograba mediante una geometría exterior que desviaba las ondas de radar y el uso de materiales compuestos que absorbían la energía electromagnética. Además, su motor Pratt & Whitney F-135 estaba diseñado para mezclar los gases de escape calientes con aire frío del exterior, reduciendo drásticamente la firma infrarroja que los misiles guiados por calor utilizan para fijar sus blancos. A medida que avanzamos en este relato de precisión técnica y decisiones al límite, si te interesa comprender los entresijos de la aviación militar moderna, te invito a que te detengas un segundo y suscríbete a nuestro canal para no perderte las siguientes entregas de esta serie. Patterson volaba con el sistema de visualización de casco más avanzado del mundo, que proyectaba la información crítica directamente en su visor y le permitía ver a través del suelo de la aeronave gracias a un sistema de cámaras externas de 360 grados. Sin embargo, lo que el piloto desconocía mientras volaba a una velocidad de crucero de 850 km por hora, era que el alto mando militar venezolano había tomado una decisión 6 días atrás. Hartos de la presión internacional y las incursiones de reconocimiento, habían ordenado interceptar, y si era posible, derribar la próxima aeronave estadounidense que operara cerca de su espacio aéreo. La apuesta venezolana descansaba en sus sistemas S-300VM, adquiridos a Rusia por $680 millones. A las 4:51, el radar de búsqueda 96L6, y operando desde una base cerca de Barcelona, en el estado Anzoátegui, detectó una señal inusual. El sargento Carlos Méndez observó en su consola un contacto débil e intermitente a 190 kilómetros de distancia. La señal era 100 veces menor que la de un caza convencional, una firma característica de los aviones furtivos estadounidenses. Méndez, entrenado por instructores rusos para este tipo de escenarios, notificó de inmediato al centro de comando en Caracas. La respuesta fue agresiva: confirmar el seguimiento y preparar las baterías de misiles para el combate. El operador activó el modo de búsqueda de alta resolución, enfocando toda la potencia del radar en el sector del objetivo, mientras transmitía las coordenadas para establecer un seguimiento triangulado que hiciera casi imposible la evasión del intruso. En el interior de la cabina, el silencio se vio interrumpido por un sonido que ningún piloto desea escuchar durante una misión de rutina. El sistema de alerta de amenazas del F-35 detectó al instante que los radares venezolanos habían pasado de una búsqueda general a un seguimiento de alta prioridad. Al otro lado del mundo, desde los muros del Kremlin, Vladimir Putin ha respondido a las consultas de la prensa internacional con una frialdad calculada que no ha hecho sino aumentar la inquietud en las cancillerías occidentales. Su mensaje ha sido nítido: Rusia coopera con sus aliados dentro del marco del derecho internacional, y si Venezuela solicita asistencia técnica, Moscú evaluará todas las opciones disponibles sin aceptar tutelas externas. Esta postura desafiante ha encontrado un eco inmediato en los Estados Unidos, donde las advertencias ya no llegan solo desde el Pentágono, sino desde los estrados políticos más altos. Su primera acción fue contactar con el controlador del AWACS, el avión de alerta temprana que supervisaba el espacio aéreo desde el norte. Con voz profesional, informó de que estaba siendo iluminado por radares de control de tiro y solicitó instrucciones ante una posible escalada de las hostilidades.
La respuesta llegó en menos de 10 segundos, confirmando que los sensores estadounidenses también detectaban una actividad inusualmente agresiva en los emisores venezolanos. El controlador le recomendó ascender a 15.000 metros y activar todas las contramedidas disponibles, advirtiéndole de que los refuerzos más cercanos tardarían al menos 12 minutos en alcanzar su posición. En ese momento, Patterson comprendió que el éxito de la misión y su propia integridad dependían exclusivamente de su juicio y de la tecnología que le rodeaba. Mientras el piloto iniciaba un ascenso gradual para ganar energía potencial, en las afueras de Caracas, dentro de un búnker subterráneo diseñado para resistir ataques pesados, el coronel Ricardo Vázquez observaba la situación con una mezcla de ambición y rigor militar. Con 26 años de carrera a sus espaldas, Vázquez había esperado durante meses una oportunidad para demostrar la capacidad defensiva de su nación. Ante él, la pantalla táctica mostraba el contacto del F-35 como un rastro intermitente, una señal que luchaba por estabilizarse entre el ruido electrónico. Sin dudarlo, el coronel tomó el micrófono y ordenó a las 3 baterías de misiles pasar al estado de alerta máxima. Su mensaje fue rotundo y carente de vacilación. El objetivo era un intruso confirmado y debían preparar soluciones de disparo de inmediato. Para Vázquez, aquello no era un simulacro. Era el momento de validar años de inversión en armamento frente a la tecnología más avanzada del mundo. En la batería de misiles denominada EAGLE-1, el teniente Ramón Gutiérrez se enfrentaba a un desafío técnico que hasta ese día solo había visto en simulaciones. Su radar de control de fuego, el potente Grill Pan, intentaba mantener el rastro sobre una aeronave diseñada precisamente para no dejar ninguna huella. El F-35 aparecía en su pantalla de forma errática, fluctuando debido a las sofisticadas contramedidas electrónicas que Patterson ya había desplegado. Sin embargo, el sistema S-300VM no era un equipo convencional. Sus procesadores estaban programados con algoritmos avanzados para predecir la trayectoria de objetivos furtivos mediante el filtrado de señales espurias. Tras varios segundos de tensión extrema, la computadora de tiro finalmente indicó que tenía una solución de disparo válida con una probabilidad de impacto del 67%. Era un margen suficiente bajo condiciones de guerra electrónica. El teniente informó al mando central con una brevedad marcial. Estaban listos para el lanzamiento. A las 4:57 de la mañana, la orden de fuego del coronel Vázquez rompió definitivamente la calma de aquella madrugada. No hubo vacilación en la cadena de mando. Desde la batería EAGLE-1, el sistema automático ejecutó la secuencia de lanzamiento preprogramada. Las pesadas escotillas de los contenedores se abrieron, dejando al descubierto 2 misiles 9M82 Giant, proyectiles de más de 7 metros de longitud y 4 toneladas de peso. Los motores de combustible sólido se encendieron con un estruendo ensordecedor, generando una columna de llamas y humo blanco visible a decenas de kilómetros. En tan solo 3 segundos y medio, los misiles aceleraron de 0 a 2.000 km por hora, elevándose verticalmente antes de orientarse hacia su presa. Con intervalos de 8 segundos, las baterías EAGLE-2 y EAGLE-3 completaron la salva, lanzando otros 4 proyectiles. En total, 6 misiles que sumaban una inversión de $42 millones surcaban ahora el cielo caribeño con una misión letal. En el interior de la cabina del F-35, el entorno se transformó en un escenario de máxima alerta. La suite de sensores infrarrojos de la aeronave captó el calor extremo de los lanzamientos casi en el instante en que se produjeron. A pesar de encontrarse a más de 160 kilómetros, la computadora de a bordo procesó las imágenes de las plumas de escape, identificó el tipo de amenaza y calculó las trayectorias de intercepción. El tono de los auriculares de Patterson cambió a una alarma continua, mucho más aguda y penetrante, mientras una voz sintética le advertía de la aproximación inminente de 6 misiles SA-23. En la pantalla de su casco, el mayor observó cómo 6 vectores rojos convergían sobre su posición, cada uno acompañado por una cuenta atrás que marcaba el tiempo restante hasta el impacto, menos de 4 minutos. Patterson reaccionó con la precisión de quien ha ensayado este escenario miles de veces. En los círculos de inteligencia, estas palabras se interpretan como una advertencia directa de que Moscú no permitirá una intervención militar contra Caracas, trazando un paralelismo inquietante con los escenarios de Siria o Crimea.
Esta postura rusa eleva el conflicto a una dimensión global, donde el Caribe deja de ser una zona de influencia exclusiva de Washington para convertirse en el nuevo frente de una guerra fría que muchos creían enterrada en los libros de historia. En los Estados Unidos, las reuniones de emergencia se suceden sin interrupción mientras los altos mandos militares evalúan una respuesta que sea lo suficientemente contundente sin llegar a encender la chispa del conflicto abierto. Al mismo tiempo, el mayor activó el corazón del sistema de guerra electrónica del F-35 a su potencia máxima. Los procesadores comenzaron a emitir señales de interferencia diseñadas para degradar específicamente los radares del sistema S-300VM, inundando sus frecuencias con ruido electrónico y señales falsas. En las consolas de mando venezolanas, los operadores empezaron a ver con frustración cómo el rastro nítido que tenían del objetivo se convertía en una serie de ecos fantasma y posiciones erráticas que saltaban varios kilómetros en la pantalla. La batalla se había convertido ahora en un duelo invisible entre la potencia bruta de los radares rusos y la sofisticación de los algoritmos estadounidenses, una lucha donde el error más pequeño significaría la destrucción total. A 80 kilómetros de distancia de la primera oleada de proyectiles, Patterson ejecutó su primer quiebro de combate de alta energía. Tiró de la palanca con firmeza, obligando al F-35 a realizar un viraje sostenido de 7 fuerzas G. En ese instante, su traje anti-G se infló de forma automática, presionando sus extremidades para evitar que la sangre se acumulara en las piernas y le provocara una pérdida de conciencia. Esta maniobra no era un movimiento al azar. Buscaba forzar a los sistemas de guía de los misiles venezolanos a recalcular sus trayectorias de intercepción en un momento en que su energía cinética empezaba a ser un recurso crítico. Sin embargo, el primer misil de la batería Eagle-1 activó su propio buscador de radar activo al entrar en la fase terminal. A partir de ese segundo, el proyectil ya no dependía de las órdenes terrestres, sino que buscaba su propio blanco con una autonomía letal. Patterson reaccionó desplegando cartuchos de chaff, nubes de fibras metálicas diseñadas para crear un eco de radar mucho más potente que el de su propio avión. El buscador del primer misil, confundido por esta repentina masa de señales, fijó su objetivo en el señuelo y pasó de largo, detonando su ojiva de 150 kilogramos a una altitud de 18.000 metros. Pero el peligro no había terminado. El segundo misil, beneficiándose de una trayectoria más depurada, logró ignorar los señuelos y mantuvo un bloqueo sólido sobre el fuselaje real del Lightning II. En el visor de Patterson, la cuenta atrás para el impacto mostraba apenas 30 segundos. La distancia se reducía a más de 2 kilómetros por cada segundo que pasaba, situando al piloto en una ventana de supervivencia extremadamente estrecha. Si este nivel de detalle técnico y narrativo sobre los enfrentamientos más avanzados de nuestra era os resulta fascinante, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las fronteras de la tecnología militar y los conflictos que definen el orden mundial actual. A solo 8 kilómetros del impacto, una distancia mínima dadas las velocidades involucradas, Patterson ejecutó una maniobra de defensa terminal de último recurso. Realizó un viraje brusco hacia la izquierda, sosteniéndolo durante casi 3 segundos antes de invertirlo violentamente hacia la derecha. Fue un movimiento al límite estructural de la aeronave que sometió al piloto a 9 fuerzas G, provocándole un inicio de visión gris que estuvo a punto de incapacitarlo. Esta técnica de evasión aprovechaba la debilidad fundamental de los misiles hipersónicos: su enorme radio de giro. El segundo proyectil venezolano, incapaz de seguir un cambio de dirección tan radical, pasó a 1800 metros por debajo de la aeronave de Patterson antes de perder su energía y caer inerte hacia el océano. Mientras el mayor recuperaba el aliento y estabilizaba su visión, los misiles 3 y 4 sufrían las consecuencias de la guerra electrónica intensiva. El sistema en barra diagonal ASQ-239 del F-35 había logrado identificar las firmas específicas de los radares de las baterías Eagle 2 y 3, emitiendo patrones de interferencia que degradaron por completo su capacidad de seguimiento. Sin una guía precisa, estos proyectiles comenzaron a oscilar erráticamente en el aire. Los dos últimos misiles, el 5 y el 6, llegaron al área cuando Patterson ya se encontraba fuera de su cono de búsqueda óptimo. Tras escanear el espacio vacío durante unos segundos, sus computadoras de vuelo determinaron que la misión había fallado y activaron la secuencia de autodestrucción. En menos de 5 minutos,
El intento de interceptación más ambicioso de la defensa venezolana se había saldado con 6 explosiones inútiles en la alta atmósfera. Patterson, con un pulso de 178 latidos por minuto registrado por los sistemas médicos de su traje, contactó de nuevo con el controlador aéreo para informar de que estaba limpio y sin daños. Había derrotado a la tecnología rusa más avanzada disponible en la región mediante una combinación de maestría en el pilotaje y superioridad técnica. Mientras aceleraba hacia el norte para salir definitivamente del alcance de los sistemas de misiles, el silencio en la cabina solo era interrumpido por el suave flujo de oxígeno del sistema de soporte vital. Atrás quedaba una estela de humo y un rotundo fracaso táctico que obligaría a las autoridades venezolanas a replantearse toda su estrategia de defensa aérea. En el búnker subterráneo de las afueras de Caracas, el silencio se volvió absoluto y devastador. El coronel Vázquez permanecía inmóvil frente a la pantalla de situación táctica, observando cómo los 6 iconos rojos que representaban sus misiles se transformaban, uno tras otro, en símbolos grises marcados con una etiqueta definitiva: detonación sin impacto. La realidad de lo que acababa de suceder se asentó lentamente en la sala de mando. Habían lanzado 6 de sus armas más costosas y sofisticadas contra un único objetivo, en condiciones que teóricamente les favorecían, y el resultado era un fracaso absoluto. El símbolo del F-35 continuaba moviéndose hacia el norte con una velocidad constante, alejándose de cualquier alcance de represalia, intacto y desafiante. El teniente Gutiérrez, cuya estación de radar ya solo mostraba ruido electrónico, confirmó lo que todos temían. El contacto se había perdido definitivamente tras salir de su sobre de compromiso. El rostro de Vázquez, según recordarían más tarde los presentes, palideció hasta perder todo rastro de color mientras procesaba la magnitud de la derrota técnica que acababa de presenciar. Las semanas posteriores al incidente dieron paso a un análisis exhaustivo por parte de las comunidades de inteligencia de medio mundo. Los expertos identificaron una serie de errores críticos que, combinados, garantizaron el fracaso de la misión venezolana a pesar de contar con tecnología de vanguardia. El primer error fue de juicio táctico: la decisión de lanzar los misiles cuando el objetivo se encontraba en el límite de su alcance máximo y bajo el amparo de contramedidas activas. El sistema S-300VM, aunque formidable, no había sido diseñado para enfrentarse en solitario a un caza de quinta generación que no quería ser visto. Además, la ejecución del ataque fue deficiente. Al lanzar los misiles en una secuencia escalonada con intervalos de 8 segundos, permitieron que el mayor Patterson se enfrentara a las amenazas de forma individual. Una salva coordinada, donde los 6 proyectiles hubieran llegado al punto de intercepción en una ventana de pocos segundos, habría saturado los sistemas del F-35, haciendo casi imposible su supervivencia. Si este análisis pormenorizado sobre la fina línea que separa el éxito del desastre en la guerra de alta tecnología te resulta valioso, suscríbete ahora mismo para acompañarnos en nuestros próximos relatos, donde desgranamos los secretos mejor guardados de la estrategia militar contemporánea. Otro factor determinante fue la subestimación total de las capacidades de guerra electrónica del F-35. Los mandos venezolanos confiaban en que sus radares de fabricación rusa podrían mantener un seguimiento estable incluso bajo interferencias, una asunción que resultó ser errónea. El sistema de defensa del caza estadounidense demostró ser capaz de analizar y neutralizar las señales enemigas con una velocidad y precisión que los diseñadores del S-300VM no habían anticipado. A esto se sumó la falta de apoyo de otros activos, como aviones de interceptación o sistemas de interferencia terrestres, que habrían obligado a Patterson a maniobrar en un entorno mucho más hostil. El compromiso fue, en esencia, un duelo desigual entre un sistema terrestre aislado y una plataforma aérea diseñada para dominar el espectro electromagnético. Para los Estados Unidos, el incidente supuso una validación definitiva del programa F-35, demostrando que la inversión masiva en tecnología furtiva y guerra electrónica ofrecía dividendos reales en situaciones de vida o muerte. Sin embargo, también sirvió como una advertencia sombría: la ventaja tecnológica no es eterna ni absoluta. El hecho de que un misil lograra pasar a menos de 2000 metros del fuselaje recordó a los planificadores del Pentágono que la suerte y el juicio humano siguen siendo variables críticas. Patterson, durante su debriefing en la base de Homestead, fue honesto al reconocer que, más allá de la excelencia de su máquina,
Su entrenamiento instintivo y una pequeña dosis de fortuna le permitieron regresar a casa. Su relato se convirtió en un manual de supervivencia estudiado hoy en todas las escuelas de combate aéreo. Venezuela, por su parte, se enfrentó a una crisis de credibilidad defensiva. El gasto de $42 millones en hardware militar no solo no produjo resultados, sino que expuso las limitaciones de sus doctrinas de defensa ante un adversario de primer nivel. El incidente provocó el relevo de altos mandos y una reevaluación completa de cómo proteger su espacio soberano, dejando claro que la tecnología, por sí sola, no compensa la falta de una coordinación táctica impecable y un entrenamiento adaptado a las amenazas del siglo XXI. La historia de aquel encuentro sobre el Caribe queda como un recordatorio de que, en la era de los cazas invisibles y los misiles hipersónicos, el equilibrio de poder puede pender de un hilo tan fino como un segundo de duda o un grado de inclinación en un viraje desesperado.